Elecciones en Club 925, de lunes a viernes, de 7 a 8 a.m., con los invitados de la palestra política de El Salvador, conducido por William Meléndez. Elecciones en Club 925. Buenos días, sean todos bienvenidos a Elecciones 925. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana, jueves 11 de febrero de 2021. Gracias que nos acompaña. Vamos a seguir hablando, obviamente, de elecciones, pero aquí hay otros temas, ¿no?, que están a la base de todo esta situación que estamos viviendo. O sea, no se puede hablar únicamente de elecciones, sino que hay que hablar también de implicaciones que tienen los eventos electorales, los mensajes que se mandan, las implicaciones que tienen en términos de la estabilidad política, la situación jurídica y la economía. Entonces, desde luego que está vinculada a todos estos temas. Entonces, vamos a hablar ahora de, obviamente, contexto electoral, del tema de certidumbre o incertidumbre, de actividad económica. Prácticamente vamos a estar 2 años ya marcados por la pandemia que inició el año anterior y continuamos pues que va para largo en términos de consecuencias de cómo la COVID-19 ha impactado las economías a nivel mundial y desde luego la nuestra, y cómo cada país pues está haciendo sus propios esfuerzos, sus propias iniciativas para poder sobreponerse ante esta situación que no es nada fácil, pero que requiere obviamente de la amalgama, de la unidad de todos los sectores para poder salir adelante. Muchos países trabajando bastante unidos en su interior para poder enfrentar esta situación. Pues bien, eso es lo que vamos a hacer esta mañana, analizar la situación de la economía y desde luego el contexto que está viviendo El Salvador en medio de una campaña electoral frente a la elección del 28 de febrero. Queremos agradecer esta mañana que nos acompañan acá en cabina. Está con nosotros Luis Membreño. Él es economista reconocido en nuestro país desde luego y presidente de Membreño Consulting. Luis, qué gusto que nos acompañe. Bienvenido. Gracias, William. Un placer estar con ustedes aquí. Bueno, excelente. Y también tenemos a Roberto Rubio, economista, director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo, FUNDE. Buenos días, Roberto, qué gusto. Muy buenos días, William, es un gusto. También mis saludos ahí a Luis. Buenos días, Luis. Buenos días, Roberto. Bueno, excelente. Antes de iniciar entonces, entrar en materia, recuerdo a ustedes que nos pueden escuchar en línea. Estamos en el www.miradio.com.sv. Solo debe colocar eso googlearlo si usted quiere, y luego entonces direcciona a los 6 iconos de las radios hermanas del Grupo Corporación y ahí encuentra la club. Entonces solo ingresa directamente y nos escucha. Entonces, para que participe también puede utilizar el 74 34 95 38. Ahí nos envía su mensaje de texto o su nota de voz y nosotros pues obviamente se la haremos llegar a nuestros invitados. Pues bien, hablemos un poco. Creo que es importante, Roberto y Luis, hablar de este entorno que está viviendo, la coyuntura que está viviendo nuestro país. Estamos frente a un evento electoral del 28 de febrero, un año que ha estado marcado, electoral marcado por la situación de la pandemia, mucha inestabilidad, algo que generó también y que creo yo que va a ser parte del análisis, ustedes dirán, el 9 de febrero del año pasado, un evento donde se militarizó la Asamblea Legislativa que ha tenido repercusiones. De repente uno dice, bueno, sí, localmente, pero a nivel internacional ha sonado muy fuerte esto también. En aquel momento ocupamos las primeras planas de muchos periódicos, de los periódicos más influyentes a nivel del mundo. Y bueno, esto pues hay secuelas, ¿no? A estas alturas se acaba de conmemorar entonces en la Asamblea Legislativa esa fecha particular, esa conmemoración. Pero ¿cómo se analiza, Luis, por ejemplo, ese contexto y qué implicaciones tiene esto? Porque por el otro lado tenemos la situación de la pandemia también y ahí viene una elección para el 28 de febrero. Bueno, la verdad que es un hecho gravísimo el que ocurrió. Yo escribía este día un artículo en la prensa gráfica al respecto, y es que cuando uno compara lo que ocurrió en Estados Unidos el 6 de enero, cuando se tomaron y atacaron el Capitolio, con lo que ocurrió en El Salvador, pues es todavía peor lo que ocurrió en El Salvador, porque en ese lugar, pues en Estados Unidos fue el presidente Trump el que incitó estos actos, y eso lo ha llevado a un juicio político en este momento que se está llevando a cabo en Estados Unidos. Pero aquí en El Salvador, aparte de incitarlo, el presidente lo ejecutó
él mismo. O sea, es como que el presidente Trump hubiera llegado con los militares, con los policías, con toda la turba y se hubieran metido al Capitolio, y en esa sesión conjunta él se hubiera sentado en el lugar de quien estaba presidiendo, que en ese caso era el vicepresidente de la República por un caso excepcional, pero normalmente la señora Pelosi, y que se hubiera hecho presente y que hubiera iniciado la sesión plenaria también, habiendo sido él quien hubiera convocado. Entonces, esto es algo que en Estados Unidos pues hubiera tenido una reacción todavía peor que la que ha tenido esta acción del expresidente Trump. Y en El Salvador, a pesar de que hubo condenas, a pesar de que hubo ciertas acciones, por ejemplo, la Sala Constitucional emitió una resolución también ese lunes posterior, etcétera, yo creo que ha faltado que se deduzcan responsabilidades y que al final de cuentas pues esto no vuelva a ocurrir, y eso es lo más importante. En la medida que quede en impunidad, en esa medida puede haber incentivos para volver a hacer actos como ese. Sí, Roberto, entonces en términos de connotaciones de ese evento, pero también cómo se vincula esto con la situación de certidumbre o incertidumbre, que también pues obviamente tiene que ver con efectos después sobre otras actividades, en este caso con la economía, por ejemplo. Hay aspectos de certidumbre y de incertidumbre también. De certidumbre porque lo que pasó el 9 de febrero y lo que ha pasado con la pandemia aplica aquello de que cuando tú tienes el poder, saca lo que eres. Y ahora tenemos certeza, ¿no?, de que por el 9 de febrero, cuál es el talante antidemocrático del presidente. Es decir, logramos ver bien, llamémoslo así, prematuramente, porque pues creo que llevaba pues pocos meses en el gobierno, y digamos que el 9F sacó las verdaderas intenciones, ¿no?, el gobierno actual y especialmente de su presidente. Y en segundo lugar, más adelante con la pandemia también vimos otra característica que tiene que ver con esa norma de aplicar la opacidad al manejo de los recursos. Y como hemos visto, pues que esa opacidad, esa negación de dar información, ese tratar de bloquear, ya no solo de no dar, sino de bloquear con la fuerza el acceso a la información, pues eso te denota también cómo sacó a flote ese apetito, ¿no?, que hay sobre los recursos. Y luego la incertidumbre, porque definitivamente que tanto la falta de, digamos, de actitudes democráticas que lleva consigo la confrontación, que lleva consigo digamos, la falta incluso de una visión de qué es lo que se quiere, por ejemplo, de la economía, esa confrontación permanente con importantes sectores privados, esa confrontación que ahora vamos a tener con los Estados Unidos, no puede más que generar incertidumbre. Sí, y yo creo que en esto, bueno, es importante el análisis también, Luis, de cómo se expresa eso entonces ya en términos de la actividad económica. En otros momentos hemos hecho análisis también con ustedes sobre cómo es que decide un inversionista, por ejemplo, bueno, voy a ir a El Salvador, voy a ir a Guatemala, ¿por qué va a Costa Rica? ¿Por qué va a Nicaragua? ¿Por qué tendría que venir a El Salvador? ¿Qué es lo que espera el inversionista? Creo que eso es importante, sobre todo porque además entonces la actividad económica del país y el mundo ha estado marcado por la pandemia, ¿no? O sea, estamos en una situación sumamente difícil. Yo creo que hay varias cosas que hay que tomar en cuenta. Uno es el inversionista nacional. El inversionista nacional es el primero, es el que normalmente está en el país. El inversionista internacional es como más efímero en muchos casos y siempre se basa en lo que el nacional está viviendo, o alguien que va a llegar al país, pues en lo que otro internacional ya esté viviendo en el país, ¿verdad? Entonces, creo que ahorita hay mucha incertidumbre en el mundo primero, ¿verdad? Por todo lo que está ocurriendo, y es natural. Pero en El Salvador hay una incertidumbre adicional, y es porque ha sido una de las economías que más cayó en el mundo en el año 2020.
que este año viene con un déficit fiscal del 10% del PIB, lo cual quiere decir que van a seguir gastando y endeudando el país de la manera que se ha hecho el año anterior, y que en vista que El Salvador pues está ya en una situación de sobreendeudamiento, ya acercándose al 100% del PIB, entonces eso genera temores en cualquiera que vaya a venir a invertir a El Salvador, o cualquier inversionista nacional que vaya a incrementar sus inversiones, de decir, bueno, tiene que haber más impuestos. O sea, y muy probablemente se van a idear algún impuesto para los grandes capitales, entre comillas, ¿verdad? Por ejemplo, el impuesto que se eliminó porque se venció su plazo en el 4 de noviembre, que era para las empresas que ganaban más de $500,000, que era el 5%, que era un impuesto sobre la renta adicional. Sí. Entonces ya el ministro de Hacienda anticipó a finales del año pasado que querían subirlo al 8%, y que pues eso es algo que probablemente cualquier inversionista va a ver y comparar con otros países. Y cuando uno ve, por ejemplo, Guatemala, que tiene una tasa de endeudamiento que ronda el 32-33% del PIB versus casi 100% El Salvador, pues ahí hay una diferencia muy grande. También Guatemala pues siendo mucho más estable, la economía que más creció en el 2019, la economía que menos cayó el año pasado, la economía que se espera que crezca nuevamente a una tasa del 3,5% este año a 4%. Entonces todo eso genera un ambiente, digamos, que es más positivo buscar invertir en otros países que en El Salvador, y por lo tanto El Salvador debería hacer un esfuerzo significativo, y ahí me refiero al gobierno, para generar certeza de que no va a venir incrementos de impuestos, que van a ser más responsables con el gasto, etcétera, ¿verdad? Porque de esa manera entonces las expectativas pueden ser más positivas para invertir en El Salvador. Ahora bien, el resultado de lo que estamos experimentando en la economía en este momento tiene que ver con es una consecuencia directa de la decisión que se tomó en el marco de la pandemia de cierre de la economía, ¿no? Definitivamente. O sea, ahí hay una relación directa entre eso. A ver, quisiera saber entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las gavetas, si le podemos llamar de esa manera, que podría tener disponibles el Ejecutivo para echar mano de esos recursos? Usted decía de la posibilidad de volver prácticamente a ese impuesto sobre los $500,000 en adelante, ¿no? Entonces, pero ¿cuáles son realmente los espacios que le van quedando al Ejecutivo para poder tener algún recurso fresco que no necesariamente sea o que se derive en más impuestos? Yo creo que el gobierno de El Salvador tiene dos opciones: hacer lo correcto o hacer lo incorrecto, ¿verdad? Si hacer lo correcto sería, como lo ha hecho Costa Rica, lo está haciendo Costa Rica, lo ha hecho Panamá, y es hacer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en el cual se genera una certeza, digamos, a mediano plazo, puede ser a 3-5 años, de cuál va a ser la política fiscal, de cómo va a entrar a ajustar la situación financiera del gobierno, y de esa manera entonces puede generar ya una certeza a los inversionistas, tanto los que les compran los bonos, ¿verdad?, como a cualquier otro inversionista que quiera venir al país, de que hay una trayectoria conocida, o por lo menos medianamente conocida, de cómo se va a comportar las finanzas públicas de El Salvador, y entonces en base a eso ya puede acceder a ciertos fondos que son muy limitados ya por el nivel de endeudamiento que tiene El Salvador, pero esa es una opción. La otra opción es romper con el fondo, digamos, o sea, no hacer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y entonces se le cierran las fuentes de financiamiento externas y voltea a ver hacia adentro, ¿verdad? Y entonces hacia adentro es los recursos de los salvadoreños, los ahorros de pensiones, los ahorros en el sistema financiero, etcétera. Y de esa manera entonces puede poner en peligro toda la estabilidad financiera, monetaria también, de la dolarización, etcétera. Entonces yo creo que están clarísimos los dos caminos: o hacer lo correcto, que es entrar en un programa de ajuste que tendrá sus niveles y será en un periodo de tiempo bastante largo, y la otra opción es no hacer lo correcto y de esa manera pues llevar al país a una debacle mucho mayor. Sí, Roberto, a ver, porque en esto se habla de algunos sugieren si son, no sé cómo llamarlo, si una especie de tentaciones de poder ver dónde conseguir esos recursos. Algunos dicen, bueno, es que de repente está el tema de la desdolarización de la economía, qué tan viable sería un tema de desdolarización de la economía, y por el otro lado ese tema que es mucho más fácil, ¿no?, aumentar el impuesto al valor agregado. Pero ¿cuáles pueden ser esos escenarios, Roberto? Hay varios escenarios, te mencionaría algunos que pueden ser, como decía Luis, correctos y otros correctos. Primero,
la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario. Me parece que eso es una medida correcta que tiene sus costos, porque todo en este momento, como hemos ido estirando los límites o ampliando los límites, mientras más avanzamos, digamos, con esos límites los vamos superando y volvemos otra vez a aquel otro límite, los costos, digamos, de volver a la normalidad o de tratar de arreglar son mucho más altos. Pero el primero, digamos, es la renegociación con el Fondo Monetario para renegociar también la deuda, para hacer una reestructuración de la deuda, pero eso, como te digo, tiene sus costos, porque el fondo a veces presiona por más impuestos y por reducir gastos. Segundo está la incorrecta, la desdolarización. Esto lo que te crea es un desorden monetario, sobre todo cuando vemos que el equipo que está actualmente dirigiendo la economía tiene, digamos, un déficit enorme de capacidad. Y manejar una situación así lo que puede producir, pues más bien, es un proceso inflacionario que no hemos tenido en bastantes años, porque la gente se va siempre a refugiar en el dólar. Si tú le tiras colones, la gente va a buscar el dólar y el dólar va a subir de precio, ¿no? Tienes la otra posibilidad de caerle a las pensiones. Eso sería erróneo. Es decir, la tentación, como tú decías, de ir a buscar donde hay dinero y caerle a las pensiones. Pero eso también sería otro elemento bastante desastroso, ¿no? que puede hacer. Tienes la posibilidad también de hacer tú mismo ciertas reestructuraciones, de aumento de impuestos y reducción de gastos. Pero acuérdate que incluso cuando tú pones impuestos, que sea el impuesto a la riqueza, o quieres subir un poco el impuesto a la renta, y esos impuestos, por ejemplo, la riqueza te pueden dar algo, pero no, lo que necesitas es bastante, es mucho. Entonces la tentación es a buscar al impuesto más fácil que te da más, que es el IVA, ¿no? Entonces, aunque tengas ese otro tipo de impuestos, creo que la tentación va a ser también de aumentar el IVA. Y la otra tentación, pasada las elecciones, también en el caso del IVA, pasada las elecciones, es, bueno, yo voy a reducir drásticamente la plantilla del gobierno, es decir, voy a hacer un despido masivo. Esa es otra posibilidad. Estos son algunos de los escenarios, todos duros, todos, no hay ninguno, porque nos han llevado a esta situación. Como digo, si antes se hubiera hecho algo diferente, quizá otro gallo cantaría, como se dice, pero ahora no hay manera, ¿no? de abordar esto más que con un costo, digamos, social, con un costo también político y un costo económico bastante alto. Sí, hay un concepto que utilizó el presidente en su momento de medicina amarga. No sabemos a estas alturas cuál será esa medicina amarga, ¿no? O sea, entonces, porque uno dice, bueno, en términos del desarrollo de la actividad económica, se requiere de tener mucha estrategia, mucho planteamiento, mucho análisis para tomar decisiones. Recuerdo que en su momento el presidente de la República presentó a un reconocido economista que, por cierto, asesoró en su momento también a la gente de FUSADES. Ustedes me ayudarán porque yo no me recuerdo el nombre de él en este momento, pero sí sé que... Ricardo Hausmann. Exactamente, así es. Entonces, pues sí, o sea, hay gente que sabe, pero no sé a estas alturas. Yo quisiera que me dijeran ustedes cuáles son las señales que han visto en términos de ¿hay alguna señal que pueda ser, digamos, medianamente positiva o que diga que lleva un camino adecuado? Luis, por favor. Sí, a finales del mes pasado, de enero, el 27 de enero para ser específico, uno de los representantes del Fondo Monetario Internacional para esta región decía que ya estaban en conversaciones entre el gobierno de El Salvador y el Fondo Monetario Internacional. Eso generó una reacción muy positiva en los mercados, se redujo significativamente el riesgo de El Salvador, porque el mercado interpretó que El Salvador iba a seguir el camino a Costa Rica y Panamá, que han hecho un acuerdo con el Fondo Monetario, que han establecido metas, que han definido cómo van a ir corrigiendo sus desbalances fiscales, principalmente Costa Rica, que El Salvador y Costa Rica son los peores de la región, en ese orden. El Salvador peor todavía que Costa Rica, pero eso generó una confianza muy importante en el mercado y eso hizo pues que El Salvador se viera mejor. Probablemente eso influyó también en que no nos bajara la calificación Moody's, que la dejara constante, pero
que sí dijo que la pasaba una perspectiva negativa. Sí. Eso quiere decir que van a esperar probablemente a después de las elecciones para definir si El Salvador hace un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional o no. Entonces, yo creo que el aspecto positivo, digamos, es que hay conversaciones, supuestamente, según lo que ha dicho el Fondo Monetario Internacional, y que de esa manera hay una posibilidad de que este gobierno entre en un programa que pueda darle certeza a todos los ciudadanos en El Salvador de para dónde van las finanzas públicas, de qué van a hacer, de qué va a pasar con los impuestos, qué va a pasar con los gastos, cómo van a hacer para refinanciar deudas, como decía Roberto, cuál es el camino que se tiene de mediano y largo plazo, porque esto no es una solución que se va a encontrar solo para el 2021 o el 22 o hasta que este gobierno termine, sino que aquí estamos hablando para los próximos 10 o 15 años. Entonces, yo creo que es una señal, digamos, que podría haber algo positivo. Uno, por supuesto, lo toma con un poco de desconfianza de si en realidad es sincero ese acercamiento con el Fondo Monetario o no. Queremos pensar que sí, y ojalá pues que este gobierno, el Ministerio de Hacienda en particular, pues entre en cordura, que dejen de estar haciendo todas estas violaciones de ley que se están haciendo y que en realidad pues se anteponga los intereses del país a los intereses partidarios del gobierno actual, ¿verdad? Entonces ojalá que eso sea cierto y que de esa manera pues haya una luz al final del túnel de un camino sensato que puede llevar a una mejora del país en el mediano y largo plazo. Claro. Roberto, lo escuchamos. Bueno, mira, es que lo que hemos visto es que hemos llevado al país a una situación, llamémosle así, siempre al punto de la mala paga, por decir así, ¿no? Es decir, cuando los mercados, los inversionistas, las calificadoras, pues ven que hay el mismo ministro de Hacienda diciendo que no tiene dinero para pagar salarios, que no tiene dinero para pagar el PODES, pues las señales indudablemente la leen afuera y dicen, bueno, si no tiene ni siquiera para pagar salario, pues menos posiblemente a futuro va a pagar, digamos, sus compromisos, ¿no? Claro. Financieros que tiene. Y como hemos tenido, estamos en una situación, y creo que ya lo mencionaba también Luis, comparado con otros países de la región, donde fuimos los que más dinero, digamos, sacamos para la pandemia, donde más el país que más se endeudó para enfrentar la pandemia, con una economía, pues, digamos, en términos absolutos, no te diría el dato, pero el dinero que usó Guatemala, que es una economía quizá 3 veces mayor que la nuestra, para enfrentar la pandemia, fue mucho menor que casi. Aquí el gobierno tuvo un presupuesto, por supuesto, un presupuesto no solo para la pandemia, pero es decir, tuvo un dinero entre presupuesto ordinario y extraordinario que iba pues a los 8.000 millones de dólares, los 6.000 y pico que tenía, 6.500 creo de presupuesto ordinario, y luego parte de los 3.000 millones que se le aprobaron, ¿no? Entonces, con tanto dinero, lo único que se hizo, o mejor dicho, lo poco que se hizo, ¿no?, fue recurrir a la palanca de la deuda. Es decir, se buscó la salida fácil, y cuando tú buscas esa salida fácil, lo que haces es subir el déficit, lo que haces es subir el deuda, y por lo tanto, como la economía no crece y no tienes mucha capacidad de pago, y adicionalmente estás confrontado con el sector privado, hay inestabilidad política, y tienes, digamos, estas declaraciones infortunadas que no tienes dinero, entonces, bueno, se te crea un cuadro y un panorama para que los mercados se vean, digamos, un poco constreñidos para prestar. Y si acaso prestan, pues ya hemos visto, y con esto termino, prestan, pues, digamos, o les tenemos que vender títulos a ellos con unas tasas de rendimiento, digamos así, de interés muy, muy altas para que nos compren. Creo que una emisión, la de los 1.000 millones, que fue de 9.5, si no me recuerdo. Imagínate si la tasa de interés que tú pagas a veces, así por un crédito o por un ahorro, que tengas que estar
por ahorro, un rendimiento de 9.5, pues es atractivo, pero el costo es altísimo, ¿no? Porque pagamos ya cerca más de 1.000 millones anuales en intereses, ¿no? Y eso nuevamente nos presiona. Ahora, y interesante lo que plantean en términos del uso del lenguaje, que tiene mucho impacto, el uso de las palabras del lenguaje, ¿no? Porque uno puede entender que de repente el ministro de Hacienda haga algunas referencias y mande mensajes internamente, pero bueno, hoy estamos en redes sociales, existe el nivel de comunicación, de la fluidez de las comunicaciones, es muy importante, ¿no? Todo el mundo está enterado de lo que pasa en todo el planeta, entonces esa parte es relevante, porque efectivamente tiene un impacto, Luis, a esos niveles, o sea, la lectura que se están haciendo desde fuera, que es diferente cómo nos ven desde fuera, cómo nos escuchan desde fuera, a lo que nosotros internamente estamos escuchando permanentemente en los discursos. Definitivamente, la verdad que allá afuera se sigue muy de cerca a El Salvador, porque obviamente hay muchísimos fondos de inversión y muchísimas instituciones que tienen invertidos una cantidad significativa de recursos en bonos de El Salvador. Entonces ellos pasan muy pendientes de todo lo que esté pasando en el país, lo que diga el ministro de Hacienda, lo que dice normalmente en los diferentes países el presidente del Banco Central, pues se escucha con mucho detenimiento. Y eso pues es lo que al final de cuentas los hace tomar decisiones en un sentido u otro. Entonces lo que ha imperado en el mundo de las finanzas internacionales, digamos, ha sido un temor muy grande por el sobreendeudamiento que ha tenido El Salvador. Por eso es que El Salvador pudo colocar, como decía Roberto, en julio pasado, 1.000 millones de dólares con una tasa de interés del 9.50, cuando uno ve un Panamá, por ejemplo, que puede colocar a ese mismo plazo a una tasa inferior al 3%, ¿verdad? Y cuando uno ve a Guatemala, que puede colocar más o menos a un 3.50, y lo mismo Honduras, o sea, Honduras puede andar ahí por un poco menos del 4%, y de esa manera entonces El Salvador pues está pagando un precio altísimo para poder obtener una cantidad limitada de recursos. Entonces, en la medida que los mercados y que los inversionistas ven que El Salvador no es responsable con su discurso, con sus acciones, y se ve a un ministro de Hacienda con mucho desconocimiento técnico, que lo expresa en diferentes momentos organismos multilaterales con los que él tiene relación, ¿verdad? Entonces eso lleva a desconfianza y lleva a decir, bueno, si, ya lo decía Roberto, si no puede pagar sueldos a la Asamblea Legislativa, a la Corte Suprema de Justicia, al órgano judicial, y no puede pagar el FODES, eso quiere decir que ya está en las últimas, ¿verdad? Cuando no es cierto, porque cuando uno ve los depósitos en el sistema financiero del gobierno y en el Banco Central, uno observa que son depósitos récord que ha tenido, porque recordemos que se le dieron 4.000 millones de dólares el año pasado. Esos 3.000 millones que mencionaba Roberto, que fueron los 2.000 que se aprobaron en marzo, los 1.000 que se aprobaron después en mayo, pero ya se habían aprobado 645 millones en diciembre del año anterior, y además utilizaron 400 millones adicionales en letras del Tesoro, con lo que toparon la tarjeta de crédito también hacia el mes de abril. Entonces, todo ese contexto de esos 4.000 millones de dólares, que son casi 20 puntos del PIB, es lo que ha llevado a que el país pues esté en una situación en la que tiene que tomar decisiones fuertes de un ajuste. Los ajustes nunca son sencillos, nunca son fáciles, siempre tienen altos costos, son dolorosos y no son de corto plazo. Entonces yo creo que lo que le corresponde a este gobierno es cambiar el presupuesto del 2021, porque este presupuesto ya lleva implícitamente un déficit de 10 puntos del PIB para este año adicionalmente, lo cual ya es insensato y es imposible de seguir a este ritmo de endeudamiento, porque vamos a tener problemas serios en el 2022, 2023. En el 2023, en enero, se vencen 800 millones de dólares de bonos, que hay que buscar un refinanciamiento. Si no se ha hecho un plan de ajuste, si no se ha entrado en cintura, digamos, para entonces, no nos van a refinanciar esos 800 millones, vamos a tener un default, un impago, y eso es gravísimo para el país. Sí, claro. Vamos a ver, tenemos acá la participación de una oyente con terminación 8217. Dice, excelente análisis, buenos días al panel. Peligroso cuando las tristes historias se repiten. El 28 de febrero de 1977, el Rosario y la Plaza Libertad fueron testigos de una masacre. La gente protestaba ante un fraude electoral y hubo muerte física. 44 años después estamos ante un posible escenario de una masacre a la democracia. ¿Cómo duele El Salvador? Agrega, si olvidamos la historia, si no la reconocemos, si no somos capaces de mantener diálogos de altura,
si los altos líderes nos invitan a la violencia. Ese es un comentario, ¿no?, de lo que estamos conversando a lo largo de la primera media hora. Tenemos entonces una nota de voz, la vamos a escuchar en este momento también. Buenos días, Club 92.5. Buenos días a los señores panelistas que nos dan una cátedra de la economía. Buenos días, señor William, conductor. Buenos días a los radioescuchas. Vean, quizás si pensamos en eso, pues de verdad, el problema es un gran problema para los salvadoreños. Nuestros ahorros están en peligro, eso ya lo sabemos. Está en peligro también la democracia. La mayoría de diputados que obtendría a favor el señor presidente de la República en estas próximas elecciones los ponen bajo su sombra, que él puede hacer lo que quiera. Entonces allí el llamado es a la reflexión. Tal vez todavía se puede llegar a un equilibrio, que la gente abra los ojos. Y les agradezco allí por sus aclaraciones, por sus comentarios tan neutrales y tan apropiados para la población. Tengan buen día, eso es lo que yo quería decir. También quiero decir que si el gobierno se para de regalar el dinero, de tirar el dinero, eso es una pregunta, ¿habrá salida? Que los presupuestos sean bajos en los próximos años, ¿habrá salida para no caer en desgracia como se prevé? Buenos días. Bueno, excelente, gracias a la participación de ustedes. Luis, ¿la opinión? La verdad que muy atinado el radio escucha y su pregunta pues es muy válida, ¿verdad? Y siempre hay salida. Lo importante es que la salida sea la correcta, ¿verdad? Porque la salida fácil es siempre gastar más, endeudarse más e ir destruyendo todo, ¿verdad? Mientras que la salida correcta nunca es la más fácil, digamos, pero es la que se debe seguir, y es que sí tiene salida El Salvador. Y que se requiere de mucho consenso, además, o sea, claro, decisiones unilaterales pueden ser también peligrosas, ¿no? Yo creo que muy importante lo que él decía, o sea, si no se tiene un equilibrio en la Asamblea Legislativa y se le da el poder absoluto al presidente, pues entonces no nos quejemos después de que la salida que escoja sea la peor para el país, ¿verdad? Porque si no hay un balance de poderes en un país, entonces al final de cuentas va a seguir repartiendo dinero a diestra y siniestra mientras lo consiga, y eventualmente vamos a tener todas las consecuencias que estábamos hablando, porque ir tomando las diferentes opciones para poder financiar todo ese déficit. Entonces yo creo que es importante lo que él plantea, y es sí hay salida, pero hay que ser valientes para tomar la decisión correcta. Excelente. Antes de irnos a la pausa rápidamente, entonces, Roberto, la opinión. Bueno, cuando, mira, tienes enfrente, digamos, un proyecto simple de concentración de poder y no un proyecto político, ¿no? El proyecto político tiene un plan de desarrollo, tiene una estrategia económica, tiene una visión de país. Yo no he visto eso en este gobierno, simplemente es un proyecto de concentración de poder. Y la concentración de poder, uno de los factores que busca es la popularidad. Entonces mi temor es que, como lo que te importa muchísimo en este proyecto de concentración de poder, la popularidad, el reparto alegre de dinero, el endeudarse, para justamente tener contenta, digamos, a la gente, pues ese es un comportamiento peligroso. Y creo que a la larga se paga, se va a pagar, y la gente lo va a pagar, aunque reciba ahora la canasta alimenticia, más adelante va a tener menos alimentos. O sea, eso tenlo claro. Así que hay que preocuparse cuando tienes enfrente este tipo de gobiernos con talantes más populistas. Bueno, excelente. Nos vamos a quedar en ese punto. Hacemos una pequeña pausa comercial. Son las 7:35. Regresamos con más de Elecciones 92.5. Volvemos. Elecciones. Con William Meléndez en 925 Club. Sintonizas Elecciones con William Meléndez en 925 Club. 7:38. Gracias por continuar en Elecciones 92.5. ¿Quiénes están con nosotros acá en cabina? Luis Membreño, reconocido economista en nuestro país, también presidente de Membreño Consulting.
También nos acompaña Roberto Rubio, él es director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo Funde, obviamente es un economista también muy reconocido en nuestro país. Un poco siguiendo el hilo de la conversación, ¿no? Porque esta semana que recién ha pasado, hubo como esas dos noticias que de alguna forma ustedes abordaban, que tenía que ver, Luis y Roberto, sobre Moody's, ¿no? Que estaba reevaluando la calificación de El Salvador. Y en medio de eso apareció también prácticamente casi de forma simultánea este análisis que ha hecho de la revista The Economist, donde hablaba de este estado híbrido que se está registrando y que estamos en ruta hacia el autoritarismo en El Salvador. Esto es importante porque uno dice, bueno, pero ¿cómo se están midiendo esos impactos de estas condiciones? De tener entonces esa reevaluación que ha hecho Moody's y lo que está diciendo The Economist, que por eso decimos que es importante entender, ¿no? Que la actividad, la política no está desvinculada o las elecciones no pueden estar desvinculadas de la actividad económica. O sea, esto es así, entonces quizás hay que entender esa parte y eso es importante que lo conversemos. ¿Cómo se ven entonces esas alertas, esas luces en torno a estos informes a nivel internacional, Luis? Yo creo que esto hay que ponerlo en el contexto, de una nueva administración en Estados Unidos. La administración Biden es muy diferente a la administración del presidente Trump. El presidente Trump fue muy complaciente con el presidente Bukele. Hay un giro de 180 grados en eso, ¿no? Sí, estamos percibiendo un giro muy importante hacia la defensa muy fuerte de la democracia, de los derechos humanos, de la estabilidad en Centroamérica, ¿verdad? Particularmente en el Triángulo Norte. Entonces, creo que el hecho de que van a dar a conocer esta lista, Engel, para establecer quiénes son los que han violado la democracia, los derechos en la región, quiénes son los que se han prestado a la corrupción. Y creo que todo eso viene en ese contexto, ¿verdad? De que en la medida que ha habido unas muestras muy fuertes de autoritarismo de parte del presidente Bukele, entonces en esa medida el gobierno de Estados Unidos ahora va a ser mucho más enfático y mucho más fuerte con casos como el 9 de febrero ahora del año pasado, para que ese tipo de cosas no se vuelvan a repetir. Además, pues las denuncias de corrupción del gobierno actual son enormes porque ha tenido una cantidad enorme de recursos para poder enfrentar la pandemia y más allá de eso, ¿verdad? Todo esto al final de cuentas lleva a que probablemente van a salir en esa lista funcionarios de este gobierno. Ya lo anticipaba Mari Carmen Aponte, que fue ex embajadora de Estados Unidos en El Salvador, que es una persona influyente en este gobierno del presidente Biden, que puede haber fricciones muy importantes entre el gobierno de El Salvador y el gobierno de Estados Unidos por lo que va a salir de esa lista. Entonces, yo creo que esto está cambiando el contexto realmente y viene a sumar a lo que ya mencionaba usted, por un lado de Moody's, que lo que hace es que dice, miren, la situación está en deterioro y si esto continúa por ese camino, le vamos a bajar la calificación nuevamente a C a El Salvador. Y por el otro lado, The Economist lo que dice es, miren, se está deteriorando el sistema democrático en El Salvador. Están yendo hacia un autoritarismo y eso pues no es conveniente desde ningún punto de vista. Si queremos desarrollarnos, si queremos que haya progreso en el país, si queremos que haya respeto a las libertades, si queremos que haya un balance de poderes, si queremos que al final de cuentas progresen el país y los salvadoreños, pues tenemos que buscar ese equilibrio, ¿verdad? Entonces yo creo que todo este contexto que estamos viendo a nivel de Estados Unidos, a nivel internacional, que está cambiando el péndulo, digamos, y que por el otro lado estamos observando que estamos a unos días de las elecciones aquí en El Salvador, pues es el momento de que los salvadoreños tomemos la decisión adecuada, ¿verdad? Que sea en cuanto a garantizar que se mantenga una cierta estabilidad en el país y un cierto equilibrio para que no pueda hacer lo que quiera el presidente, porque como lo decía Lord Acton hace mucho tiempo, decía, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que evitar en el país. Sí, Roberto, justamente Luis hacía referencia a este foro, a este panel que organizó ayer
el Centro Wilson en Washington, que denominaron Elecciones Legislativas en El Salvador, ¿hacia dónde va la democracia? Ese es el título. Ahí vimos que estuvo Claudia Umaña, también participó Francisco de Sola, estuvo Rubén Zamora, participó la actual embajadora de nuestro país allá en Washington, Milena Mayorga, y bueno, obviamente estuvo ahí Mari Carmen Aponte, ¿no? Y eso que ha llamado la atención fuertemente fue ese mensaje de Mari Carmen Aponte al decir: sí, la lista Angel va a generar fricciones con El Salvador, tensiones con El Salvador. O sea que uno dice, bueno, leyendo entre líneas entonces, y no tan entre líneas porque parece bastante claro el mensaje, es que lo que viene es bastante fuerte en términos de la inclusión de funcionarios actuales en ejercicio en este gobierno. Mira, no solo existe esta lista Angel, sino también hay otra ley que ahorita no me recuerdo el nombre del senador, tal vez Luis te acuerdas, algo así como Melinsky o algo así. Este es por el nombre de un senador, igual que el caso de la lista Engel. También se le ha aplicado a otros países, y esto implica que ciertos funcionarios, por ejemplo, que se les descubre determinados activos, es decir, funcionarios que han sido corruptos y que han digamos, hecho fortunas y tienen activos afuera del país, pues en los Estados Unidos, incluso en paraísos fiscales donde puede llegar la justicia norteamericana, pues digamos son de alguna manera buscados. En el caso de Engels es más que buscados, pues es un corte de la visa, y eso creo que tiene importantes implicaciones para aquellas personas, sobre todo que buena parte de nuestra vida en El Salvador se hace con Estados Unidos. Allá tienes a veces tus hijos, tienes tus familiares, tienes tus negocios, el apartamento lo tienes ahí, no lo tienes en China. Así ¿no? Entonces, y esa parte, Roberto, perdón, es importante, ¿no? Porque ayer hablaba con un amigo, pues sí, es que te eliminen la visa a vos, a mí, pues sí, quizás nos van a limitar de ir a dar una vuelta con la familia allá de Estados Unidos que tenemos allá, ¿no? Y quizás hasta ahí la consecuencia, que también es grave, no estoy desmeritando, pero en otros niveles, cuando ya a alguien le eliminan la visa y lo colocan en una lista como esa, tiene implicaciones, porque incluso la Unión Europea hace reevaluaciones de permitir el acceso a estas personas que están en esas otras listas, ¿no? Exacto, es decir, te limita obviamente tu movilidad, y como digo, aquí tenemos un vínculo muy estrecho con Estados Unidos, familiares, económicos, políticos, entonces el no tener esa visa, pues creo que tiene un costo bastante alto para las personas y las familias, porque también abarca familias, claro. A la familia del funcionario, digamos, el tener ese problema. Pero la otra lista también, la que te incluyen, es que ahí te persiguen, es decir, porque ahí ya tienes acusaciones de lavado, tienes acusaciones o de narcotráfico, y esto sí puede significar algún tipo de persecución. Estados Unidos tiene mecanismos para hacer esto. Pero esto es para las personas, pero para el país, tener una confrontación con los Estados Unidos. Hay gente que dice, no, miren, vamos a ir a China. China no tenemos 2 millones y pico de salvadoreños en China. Que te den o no te den visa a China, como digo, no es relevante. China no va a venir aquí a comprarnos todo como muchos creen. Está a miles de kilómetros de distancia. Sí. El Salvador no tiene la alternativa no puede darse el lujo de confrontarse con Estados Unidos. Mira lo que le está pasando a Venezuela. Y eso que Venezuela, pues mira, todo el apoyo que tiene de otros países y lo que significa para estos otros países, como Rusia, como China, ¿no? Que están apoyando a Venezuela, y el petróleo que todavía tiene. El Salvador no. Entonces, darse el lujo de pelearse con los Estados Unidos, me parece que eso va a tener un costo muy alto para el país, muy alto para las familias que viven acá y que tienen familiares en los Estados Unidos, muy alto para la obtención de créditos. Mira, es que Estados Unidos, uno dice, no, es que sí se nos fueron las remesas. Estados Unidos tiene muchísimos mecanismos de presión. Estados Unidos tiene un peso importante en el Fondo Monetario, tiene un peso importante en el Banco Mundial, en el BID, y Estados Unidos con el Comando Sur tiene influencia en el ejército, tiene influencia en la policía.
es decir, Estados Unidos tiene investigaciones propias, hay agencias en Estados Unidos, en nuestros países, ¿no?, que tienen también información, y todo esto pues, nos puede afectar. Así que el punto es que ahora la agenda que tiene Estados Unidos, a diferencia de Trump, e incluso te digo a diferencia de Obama, que Obama no lo tenía tan claro, a mi manera de ver, con el caso de Centroamérica, el tema migratorio dio vuelta completamente. Sí. No han dejado de lado el tema migratorio, pero han dicho, miren, hay dos factores que no les prestamos suficiente atención antes, y sobre todo en la administración Trump, que es la democracia y que es la integridad, o lo que es el tema de la corrupción. Es decir, estos dos factores, digamos, la falta de democracia y la corrupción, son factores que impulsan la migración, y esto lo vamos a enfrentar de esta manera. O sea, eso claro. Creo que tienen que pensarlo dos veces, seguir haciendo lo que están haciendo, de manoseando la democracia y manoseando los recursos públicos, que tarde o temprano, aquí se aplica el dicho que quien mal anda, mal acaba. Sí, a ver, ayer Javier Simán, Javier Simán, presidente de la ANEP, que ha estado en gira por el interior del país reuniéndose con los empresarios de las diferentes zonas, estuvo en el oriente del país y pues en medio de esas visitas que está haciendo, decía él que era urgente trazar un plan porque viene una crisis económica grande, un poco de preocupación, y agregaba, por ejemplo, de que el sector privado, a pesar de la situación de la pandemia, ha ido haciendo un esfuerzo fuerte por reactivar el empleo, que hablaba de más o menos unos 5.000 empleos que se han ido reactivando, que obviamente queda corto esto en relación al efecto que hemos tenido por la pandemia. Entonces, Luis, ¿cómo se ve esa parte de la preocupación que existe por lo que viene también? Bueno, la verdad que el año pasado primero cerró muy mal, ¿verdad? Fue menos 9% la caída. Y eso se debe no solo a la pandemia, porque al final de cuentas, si uno compara con todo Centroamérica, aparte de Panamá, somos el país, o sea, con Panamá somos el país que más caímos, pero cuando uno compara con el mismo Honduras, contra Guatemala, contra otros países, ¿verdad? Costa Rica, Nicaragua, etcétera. Entonces, El Salvador es el que tiene el peor desempeño económico, a pesar de que todos hemos vivido la misma pandemia. Entonces, ahí pues uno dice, bueno, aquí ha habido un problema de manejo de la situación económica del país también, que en los otros países no ha sido tan serio como aquí, ¿verdad? Entonces, primero ese es el cierre. Segundo, las cifras que estamos viendo de enero es una nueva caída. Ya cifras de FUSADES que están por publicarse en estos días, indican que la caída en el mes de enero ha sido serio nuevamente, y sectores como servicios, por ejemplo, y la industria han tenido un retroceso muy importante durante el mes de enero. Parte cíclico, pero parte es todo lo que se está viviendo. Entonces, yo creo que cuando uno ve hacia adelante, cuando uno ve este primer trimestre, por ejemplo, vemos que está muy influido por las elecciones, está muy influido por la incertidumbre que esto genera, pero además porque no hay una certeza de que la vacuna vaya a ser la solución, ¿verdad? No es la panacea. Y además, bueno, pero además todavía no ha llegado. Costa Rica la está recibiendo desde el 24 de diciembre pasado, ¿no? Así es. Además, El Salvador ni siquiera ha entrado a poder comenzar a vacunar a las personas de primera línea, ¿verdad? Entonces, yo creo que todo ese problema que estamos viendo en el país se va a traducir en un segundo semestre que es la esperanza, digamos, porque el primer semestre yo diría que va a ser muy complicado. El primer trimestre ya estamos viendo los resultados. El segundo trimestre va a ser el momento de la toma de posesión de la nueva Asamblea Legislativa a partir del 1 de mayo, etcétera. Entonces, yo diría que el segundo semestre tiene posibilidades, digamos, de haber una reactivación mayor, pero dependerá mucho de cuáles sean las acciones que tome el gobierno, de si en realidad entra con un plan conjunto con el sector privado, ¿verdad? Porque aquí nadie puede hacer las cosas solo. El sector privado necesita del apoyo del gobierno, el gobierno necesita del sector privado, necesitamos de los trabajadores, necesitamos de todos. Entonces, lo que se necesita es un plan conjunto en el que se dejen las diferencias de lado que ha tenido el presidente con muchos sectores del país, y que en realidad busquemos la unidad nacional y que busquemos hacer un plan que pueda trazar un nuevo rumbo para el país. Pero eso va a requerir de un sacrificio de todos. Por un lado, del gobierno, que va a tener que ajustar sus finanzas públicas, va a tener que entrar en cintura, pero por el otro lado también los empresarios van a tener que hacer esfuerzos significativos, como lo han hecho el año pasado, y vendrán también retos muy importantes en el sector financiero.
el sector financiero en el mundo va a tener una situación muy difícil en este año porque todo se tiró debajo de la alfombra. Todos los préstamos se congelaron, no pague, no hay problema, después hablamos, ¿verdad? Pero cuando ya hay que hablar de regreso, hay que ver quién puede pagar y quién no, cuánto se va a perder. Y todo eso pues va a llevar a un reajuste del sistema financiero en el mundo y en El Salvador. Entonces yo creo que hay un montón de retos a raíz de todo lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo, y solo juntos vamos a salir adelante. No se puede excluir a nadie y todos debemos de aportar una cuota de sacrificio para poder sacar adelante al país. Sí, recientemente estaba leyendo, ayer justamente, para ser más preciso, en la BBC de Londres, una nota que decía por qué está cayendo el dólar y cómo puede afectar a América Latina. Entonces hacía un análisis sobre ese punto de una situación que desde luego también nos puede afectar porque estamos dolarizados, que obviamente no significa de que entonces la salida inmediata sea desdolarizarse, ¿no? Pero viene un escenario como este, Roberto. Bueno, mira, internacionalmente no tenemos, digamos, el mejor momento y eso indudablemente afecta todo el escenario nacional, que tampoco en términos sociales, económicos, políticos no tenemos un buen momento. Es decir, el hecho de que tengamos, digamos, un dólar, eso tiene a veces ventajas y desventajas cuando hay movimientos en el dólar, porque un dólar caro, porque siempre así nos abarata, digamos, las importaciones, ¿no? Pero un dólar, digamos, barato nos puede encarecer, ¿no? las exportaciones, ¿no? Entonces, si otros países devalúan con respecto al dólar, pues igual no puede tener esos efectos, ¿no? Ya revalúan o evalúan. El dólar se está debilitando, definitivamente, pues, pero como te digo, no todo es de ventaja. Sí se mueve en unos rangos, pues, digamos, aceptables, ¿no? El dólar, hasta cierto punto, el tener esa moneda, pues, nos da una relativa estabilidad mientras no haya movimientos muy bruscos del dólar, o que nuestros socios comerciales en Centroamérica también hagan digamos, revaluaciones fuertes de su moneda frente al dólar, también puede tener sus efectos. Pero el panorama, como te decía, no solo monetario, el panorama internacional, hay cosas que son positivas y negativas. Por decirte algo, el precio del petróleo está subiendo, ¿no? Hay señales de cierta, entre comillas, reactivación, es decir, que lo de las vacunas que se está expandiendo, el efecto rebote, todo eso ha hecho que hayan algunos signos de una lenta recuperación económica, y eso pues ha hecho que también las existencias del petróleo bajaran y entonces el precio del petróleo ha subido. Ahora, el caso del precio del petróleo para el país, no hay duda que eso por un lado afecta negativamente muchos costos de producción y afecta al consumidor, aunque para el gobierno no le viene mal porque hay un impuesto, ¿no? Digamos, sobre la gasolina, que si sube el precio, pues sube el impuesto, ¿no? Tiene efectos mixtos, por decirlo así. Ahora, en general, a pesar de los impuestos mixtos, el saldo es, digo, bastante negativo. Las materias primas están a un nivel bastante bajo, y somos un país de materias primas, lo que nos está ayudando en el escenario es cierta recuperación en Estados Unidos con la remesa. Eso sí nos está ayudando un poco. Bien, excelente. Estamos ya prácticamente cerrando el programa, 7:57 para ir concluyendo entonces, ya a modo de cerrar la entrevista. Luis, por favor. Sí, yo creo que el punto que tocaba Roberto es muy importante, y es que el dólar se ha depreciado. Al depreciarse, entonces vamos a importar inflación a El Salvador a través de elementos como el petróleo, pero también con otros productos, porque al debilitarse nuestra moneda se vuelve más caro, por ejemplo, importar de Japón, importar de Corea, importar de la Unión Europea, etcétera. Entonces eso está haciendo que
Por ejemplo, la inflación subyacente de enero está en 0.8%, cuando estábamos cerrando a 0% el año pasado. Entonces, sí hay una cierta presión inflacionaria, digamos. Pero también está el otro lado positivo, y es que nuestras exportaciones se vuelven relativamente baratas. Entonces, eso hace que podamos tener una mayor competitividad vía ese efecto cambiario también. Y por el otro lado, lo más delicado es que en la medida que los demás países avancen mucho más en la vacunación y que tengan una cierta protección, digamos, y que sus economías se reactiven más rápidamente, y si la nuestra no se reactiva al ritmo de la de Estados Unidos, entonces vamos a tener un problema, porque las tasas de interés van a ir tendiendo eventualmente a ajustarse hacia arriba, ¿verdad? Que es porque han estado demasiado bajas. Si El Salvador se desliga del ciclo económico de Estados Unidos, vamos a tener problemas, ¿verdad? Entonces yo creo que es bien importante que se tomen las medidas adecuadas para poder reemprender el camino del crecimiento económico, del desarrollo del país, y que eso sea una prioridad, porque si no lo es, entonces vamos a tener consecuencias muy negativas en el segundo semestre. Yo creo que el tono positivo es que podemos hacer las cosas bien, que el hecho de las remesas familiares, ya lo indicaba Roberto también, que han venido creciendo de manera muy importante en el segundo semestre del año pasado, se mantenga, y que esto potencie el crecimiento económico del Salvador y el beneficio para todo el mundo, pero dependerá de las acciones que el gobierno haga también. Perfecto. Para cerrar en 2 líneas, por favor, Roberto. Lo ideal es indudablemente que hubiera menos confrontación, ya que la confrontación, que es una variable a tomar en cuenta, tuviera un plan, sobre todo consensuado, pero yo te diría que si el gobierno pues, tiene la mayoría en la asamblea, posiblemente tenga menos necesidad de buscar acuerdos, bueno, aunque ya no va a tener a quien echarle la culpa, ¿no? Pero no hay duda que el país va a caminar mejor si hay un balance en la asamblea legislativa, se va a ir mejor en la economía, que la confrontación se va a seguir dando, pero es distinto a que tú tengas todo el poder a que no tengas todo, ¿no? Sí, bueno, excelente. Gracias, Roberto, por habernos acompañado esta mañana. Muy gentil. A ti, William, muchísimas gracias por invitarme, y un saludo, Luis. Bueno, excelente. Gracias, Luis, por haber estado con nosotros y ser parte pues, del análisis para que nuestros oyentes pues, estén debidamente informados y tomen las mejores decisiones. Gracias, William. Un placer, Roberto, y gracias a toda la audiencia que nos ha escuchado. Cuídense mucho. Chao. Cuídense. Bueno, hasta luego. Entonces, nosotros terminamos de esta forma Elecciones 92.5. Son las 8 de la mañana en punto. Nos vamos a ir a la pausa. Vienen nuestros compañeros de Morning Club, así que hay más. Y nos escuchamos mañana a las 7 de la mañana en punto. Buenos días. Elecciones en Club 925, de lunes a viernes, de 7 a 8 a.m., con los invitados de la palestra política de El Salvador, conducido por William Meléndez. Elecciones en Club 925.